Se abre la sesión. Bueno, primero, muy bienvenidos a la sesión de Trabajo y Previsión Social. Hoy día con la presencia de la señora ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la jefa de Reformas Legales que la acompaña, señora Camila de la Maza. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Para nosotros es muy valioso tenerla aquí. Acaba de encontrar la mejor disposición por parte de este grupo de senadores y senadoras para conversar, para ver los proyectos, para tomarnos el tiempo que haya que tomarse y evidentemente para tratar de perfeccionar todos los proyectos, tanto los mensajes presidenciales como las mociones que vamos a ir viendo en la medida que vamos a tratar también de combinar aquellos proyectos que vengan del Ejecutivo con otros que sean relevantes y por supuesto estamos muy abiertos a también sugerencias y aquellos proyectos que a ustedes les parezcan también relevantes que hayan sido producto de mociones anteriores y que no se hayan visto y que eventualmente podamos trabajar en conjunto. Para eso esta institución, que a algunos parece no gustarles, pero es aquí donde se llega a acuerdos. Saludamos al senador Galilea que nos acompaña, al senador Saavedra, y le voy a pedir mientras a la secretaria abogada si puede leer la cuenta. Gracias. Sí, presidente. No, solo para consignar, a mí Sí. me gusta el Senado. Ah, a usted le gusta, ya, está muy bien. Me alegro. Ah. No, solamente a quien le caiga el sayo. Pero para eso estamos, si es para trabajar. Presidente, sí. La comisión recibió un oficio de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que la comisión reciba en audiencia a representantes de la Fundación Tribu para que expongan los resultados del proyecto de democracia deliberativa Las y los 400. La comisión en algún momento ya recibió a esta fundación, pero me imagino que es una actualización de su trabajo sobre el proyecto Las y los 400. Y lo otro, presidente, es recordar que el próximo miércoles, 11 de mayo, la sala del Senado tiene una sesión especial de 12 a 14 horas para discutir el alza de precios en bienes de consumo básico para los chilenos y las chilenas. Y hago esta mención porque es el mismo horario que nosotros tenemos para sesionar, para que usted vea si solicita sesionar en paralelo u otra decisión que adopte la comisión. Nada más, presidente. Sí, muchas gracias, secretaria. Hemos visto nosotros en comité también, me corresponde estar ahí como jefe de comité, que se están pidiendo muchas sesiones especiales que suelen coincidir con el horario de esta comisión, lo cual obviamente nos impide ver los proyectos que tenemos. Yo voy a pedir, si así también lo acuerdan los senadores, que ojalá podamos sesionar en paralelo. Por último podemos dar el quórum y venir a trabajar. Y además la próxima semana nosotros hoy día tenemos una suma urgencia que tiene vencimiento el miércoles próximo, que es salario mínimo, y debiéramos sesionar probablemente, y ahí tenemos que llegar al acuerdo con el senador Coloma, que está presidiendo Hacienda, para sesionar conjuntamente las dos comisiones el día martes, probablemente. Eso va a depender de... Conjuntamente. Sí, no tiene mucho sentido hacerla una y esperar el informe de otra, y además estamos medio con el plazo encima. El senador Elizalde me dijo que eventualmente el gobierno estaba disponible también a ampliar un poco el plazo para que lo pudiéramos ver con un poco de tiempo, porque ya no se debiera dar cuenta del salario mínimo que se está viendo hoy día en comisión, perdón, en sala en la Cámara, no se debiera dar cuenta hasta el martes próximo. Entonces, eventualmente, si sesionamos antes de que se dé cuenta, tendríamos que solicitar a los comités permiso para hacerlo. Y eso también, si sucediese, lo vamos a hacer. Saludamos también a la senadora Carvajal. No entendemos, la senadora Carvajal tiene conjuntamente minería, así que esa es probablemente la razón del atraso. En otros, abro la palabra por si alguien quiere comentar luego de la cuenta. Senador Saavedra.
Senador Galilea. Solo que revisemos bien A ver, yo tengo entendido que el acuerdo de los comités es que las sesiones especiales se iban a hacer, iban a intercambiarse una semana martes, la otra miércoles, la otra martes, para no cargar siempre en un solo día y afectar a una sola comisión. Entonces, esto tocó martes, la próxima toca miércoles. Entonces, una alternativa es efectivamente, bueno, ver cómo lo hacen las comisiones que coinciden los martes, cuando pasa esto, a ver si tienen la costumbre de pedir la autorización para sesionar en paralelo, o si han buscado otro horario, porque a lo mejor cuando nos pase esto, a lo mejor lo hemos hecho otras veces, sesionar el miércoles de 3 a 4, por ejemplo, que es una alternativa. Entonces, veamos cuál es la práctica de las comisiones que están en la misma situación que nosotros los martes, y si eventualmente es más saludable, simplemente cuando nos calce con sesiones especiales, llevarlo a las 3, que suele ser un buen horario. Creo que es posible hacerlo también, presidente. Sí, es una buena alternativa, es un horario además que en general suele quedar cómodo, nadie tiene comisiones y eso es como hora de almuerzo y quedamos como con un gap más o menos de una hora y que podemos aprovechar. Sí, ahora ha habido mucha proliferación, sobre todo con la llegada de quienes venimos de la Cámara de Diputados de estas sesiones especiales, que no sé qué tan útiles son, porque son temas que la verdad que se pueden ver también en comisiones. Entonces, las sesiones especiales medio que se empiezan a topar con las comisiones y acá recordemos que sesionamos martes, miércoles y podríamos abrir una ventana los días jueves, pero principalmente quienes están en regiones tienen más problemas para sesionar los días jueves. Es que se juntan firmas, entonces ese es el problema. Bueno, en fin, pero vamos a... Justo, presidente, Sí. sería bueno avanzar en un proyecto que está detenido a propósito del poco respaldo que ha habido de la UDI, a propósito de las sesiones telemáticas, que se podría avanzar si pudiéramos hacerla incluso con esa modalidad, sobre todo que además, a diferencia de lo que tenemos en la Cámara de Diputados, acá somos solo 5 senadores por comisión, entonces en general, claro, es más pesado de pronto el trabajo y en corto plazo se hace complejo, sin descuidar nuestras regiones. Bueno, esta sesión tiene por objeto revisar... ¿Perdón, presidente? En varios también, ya que la senadora Carvajal pidió un proyecto de ley. Quería someter a su consideración también la posibilidad de tratar un proyecto de ley que ingresamos, ya no me acuerdo si fue a finales del año pasado o principios de que tiene, no era, ya no me acuerdo con quién lo firmamos, pero tenía que ver con jornada laboral, en que habríamos la posibilidad de hacer en vez de irnos a los 4 días, o sea, movernos entre 4 y 6 días, y además reglábamos jornadas especiales de trabajo en base a un acuerdo que los comités asesores el año pasado, acuerdos que se lograron absolutamente, entonces no había mayor discrepancia en el texto de ese proyecto de ley, así que quizás podrían analizarlo con la Secretaría para revisarlo y eventualmente sacarlo adelante. Perfecto. ¿Tiene el número de boletín, secretaria? 14-815-13. 15-13. Perfecto. Sí, senador Saavedra o la senadora tienen también proyectos ideal para empezar a formar una tabla mientras lo vamos combinando con las urgencias del gobierno. Bueno, dicho lo anterior, recibimos a la ministra de la Mujer. Esta sesión tiene por objeto tratar el proyecto de ley Boletín 14.782-13 sobre derecho a sala cuna y creación de un fondo solidario de sala cuna. Nos acompaña la ministra Orellana. Este proyecto creo que es particularmente relevante, un proyecto del gobierno anterior, que lo que busca finalmente es
que no solamente las empresas que tienen más de 20 trabajadoras puedan tener el beneficio de Sala Cuna, sino buscar universalizarlo a las empresas menores y más pequeñas, a las microempresas y también a las trabajadoras de casa particular y también a los trabajadores independientes. Es un proyecto que evidentemente requiere perfeccionamiento, requiere discusión. Y es muy importante en esto también la voz del gobierno, porque entiendo que el gobierno ha hecho también un punto muy particular respecto de los cuidados. Y yo creo que es un tema que al gobierno le atañe, le importa, y veamos de qué manera también este proyecto puede ser complementario a los planes del gobierno y de qué manera poder avanzar en algo que yo creo que es necesario, básicamente porque la mujer se lleva generalmente la carga principal del cuidado de los hijos. Los hombres están ciertamente poco considerado en este proyecto, que eventualmente es algo que podría buscarse la manera de corregirse, pero parece a todas luces relevante crear un sistema más amplio de protección y de cuidado de los niños, sobre todo en la infancia primera, para también ayudar a las mujeres que se ven de alguna manera sobrecargadas a poder también trabajar y poder tener más facilidades para el asunto en cuestión. Y por ende abrimos la conversación. Invito a la ministra a ofrecernos algunas palabras al respecto. Gracias, ministra. Sí, senadora. Le pido si me permite, antes de entrar a este tema que es sumamente relevante, pero solicitar si pudiera por esta comisión tener información respecto a la reforma previsional que ha anunciado el ministro Marcel. Creo que sería interesante convocarlo para una futura sesión y al mismo tiempo generar algún tipo de taller, algún tipo de, a lo mejor desde el seno de nuestra comisión, para referirnos a este tema y para conocer los alcances por el cual él ha mencionado, obviamente, una de las prioridades legislativas del gobierno, y creo que sería interesante que lo pudiera tomar esta comisión como propuesta. Lo señalo y perdone la oportunidad en que lo hago, pero a propósito de la contingencia y la importancia que esto tiene para millones de chilenos y chilenas, sería interesante poder generarlo. Sí, absolutamente, y máxime porque había un acuerdo que usted y yo votamos también en la Cámara de Diputados, que pasó a este Senado y ha quedado, la verdad, durmiendo el sueño de los justos. Así que entiendo que el gobierno, por lo que se ha podido conocer y por lo que ha señalado también el ministro en otras comisiones que me ha tocado ver, pretende ingresar este proyecto no inmediatamente. No sé si la ministra nos podrá ilustrar un poco al respecto, pero sí, yo creo que sería bueno también citarlo, y porque claramente va a ser tema fundamental de discusión en esta comisión. Bueno, sin más, ministra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y le damos la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también, senadores y senadoras. Ahí está nuestra presentación. Bien. Solo un punto previo antes de referirme al proyecto de ley respecto a Sala Cuna, boletín 14.728-13. Efectivamente, una de las prioridades del Ejecutivo tiene que ver con la reforma a pensiones. Hemos comprometido adelantar el plazo que habíamos proyectado para su ingreso, que estaba pensado para el tercer trimestre de este año, producto también de acoger lo que nos han señalado distintos legisladores de ambas cámaras sobre la necesidad, digamos, de poder socializar y discutir sus contenidos, y actualmente estamos trabajando en un equipo interministerial para poder integrar, digamos, todas las visiones, que por supuesto está liderado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, así que yo estoy hablando por el ministro Marcel, es una arriesgada jugada, pero diría que él no tendría problema él en venir a comentar. Solo quiero mencionar que para el gobierno es muy importante el diálogo tripartito. Es por eso que, digamos, el acuerdo de salario mínimo se realizó concurriendo empresarios y organizaciones de trabajadores, y también se está organizando un diálogo social sobre la base del tripartismo.
En ese sentido están programándose los diálogos sociales en los que esperamos que el Consejo Superior Laboral, que preside el ACUT, pero cuya vicepresidenta está en el señor Juan Sutil, también puedan cumplir un rol importante, porque este es un acuerdo que precisamente a propósito de los proyectos que no han logrado avanzar requiere, y ya lo sabemos, un acuerdo bastante transversal. Respecto al proyecto de ley de Sala Cuna, quería comentar que esto también no es solo la posición del Ministerio de la Mujer, que hemos conversado como gobierno con distintos actores que están mencionados en el actual proyecto y otros que nos parecen que podrían o deberían estarlo. Bueno, en general no voy a abundar en respecto al articulado ni respecto al proyecto. Sabemos que establece, termina con el límite actual de 20 trabajadoras, lo que produce lo que algunos economistas se enseñan en algunas facultades como el dilema de la trabajadora 19, ¿cierto? Que crea un fondo para la Sala Cuna y define sus beneficiarios y beneficiarias, crea un registro nacional de cuidadores, dispone que el encargado es la Superintendencia de Pensiones y establece que el Instituto de Previsión Social sea quien verifique que el niño o niña se encuentre efectivamente matriculado de acuerdo a lo que dispone la ley. Como ejecutivo, y aquí digo, esto es algo que hemos conversado en conjunto, en general reconocemos el valor del proyecto de ley y en consecuencia apoyamos su tramitación. Creemos que precisamente a propósito del foco en inserción laboral femenina que hemos buscado darle tanto al Plan Chile Apoya como a las medidas de recuperación inclusiva de la economía, tenemos que avanzar en pensar precisamente la cuestión que señalaba el senador, la cuestión de los cuidados. Pero creemos que este proyecto, si bien apoyamos su tramitación, es efectivamente perfectible y que podemos llegar a acuerdos en varios sentidos. Para eso, nosotras creemos que es imperioso poder hacer un análisis, ¿cierto?, más integral, más interseccional del proyecto, que contemple la perspectiva de género, que contemple también la actual oferta en educación inicial y también considere el enfoque de derechos humanos y el estándar al que ahora, digamos, todos debemos atenernos, que es el de la Ley de Garantía de la Infancia. Si quieres sacarse la máscara para poner y después se la... Después me reta la ministra de Salud. Pero para poner no importa. Súper. Algunos aspectos que nosotras consideramos que pueden ser perfectibles. En primer lugar, la asociación estricta del derecho a la Sala Cuna como una prestación que es hacia las mujeres. Creemos que esto sigue asociando el cuidado solo a las mujeres y por otro lado no dialoga con lo que mencionaba recién, ¿cierto?, la perspectiva de los derechos y garantías de la infancia, puesto que también la educación inicial se trata de un derecho de los niños y niñas. En ese sentido, creemos que tenemos que trabajar en eliminar una asociación del derecho a la Sala Cuna solo como una prestación a las mujeres. Creemos que efectivamente es un derecho de los niños y niñas y la prestación debiera ser también incluyendo a los padres. En ese sentido, digamos, es un objetivo y creemos que por eso también queremos apoyar su tramitación, que tenemos la oportunidad de poder avanzar en corresponsabilidad. En segundo lugar, creo que, hemos hablado largamente como gobierno respecto a la posibilidad de creación de un sistema nacional de cuidados. Esto es una infraestructura pública completamente nueva y para poder explicar un poco lo que implica, hemos, llegado un poco a la analogía respecto al momento en el que el Estado chileno a inicios del siglo XX decidió que debía tener un servicio nacional de salud y que, los hospitales asociados a la caridad no iban más, ¿cierto? Eso fue un proceso que demoró cerca de 15 años, en el que se construyeron los hospitales base y se construyó la red asistencial. Y por lo tanto nos interesa visibilizar la necesidad del Sistema Nacional de Cuidados, pero también avanzar en que esto es un acuerdo que debe ser país porque va a trascender a un solo gobierno. Y creemos que hay que analizar el proyecto de ley considerando la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado para que el acceso a la Sala Cuna propuesto sea una política pública eficaz y a largo plazo, que pueda dialogar con esta nueva institución pública que acompañe todo el ciclo vital.
En ese sentido, ya hemos anunciado que es un objetivo del gobierno extender el plan de Chile Crece Contigo hasta los 14 años y consideramos que esa es otra, digamos, otro organismo que hay que integrar en la interacción de este proyecto de ley. También tiene que ver con lo que propone el proyecto respecto al Registro Nacional de Cuidadores. Efectivamente, poder llegar a poder medir cabalmente quienes cuidan hoy en Chile es un objetivo que yo creo que es compartido. Hoy se lanzó la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia. Ayer, como Ministerio junto a Economía, reactivamos la realización de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Esa encuesta no se hacía hace tiempo, ¿no? ¿Cuál? La última, la de discapacidad y dependencia. Sí, Es como del 2015 la última, ¿no? Uh-huh. Y se va a hacer este año. Hoy día se lanzó. Ah, ya, qué bien. Y estamos ¿Los tratando de... ¿Son para cuándo más o menos? no me acuerdo los plazos de aplicación porque estoy muy encima de la ENUT, pero debiera ser al menos de 1 año y medio por la base estadística que tiene. Pero, digamos, necesitamos poder medir bien dónde están las necesidades de cuidado y en ese sentido parte de las etapas de construcción que nos hemos planteado junto con el Ministerio de Desarrollo Social para poder avanzar en la discusión del Sistema Nacional de Cuidados está también un registro nacional de cuidadores y cuidadoras. La diferencia con el que plantea la ley, y por eso nos interesa también discutirlo en perspectiva con la creación de este sistema, está en que no consideramos los cuidados solo de los menores de 4 años, ¿cierto? El cuidado se extiende durante toda la vida hacia las personas con discapacidad y dependencia severa, hacia las personas con enfermedades invalidantes, hacia las personas con discapacidad, y también hacia las personas mayores que van perdiendo progresivamente su autonomía. Y por lo tanto creemos que sería un poco perder la oportunidad de tener un registro cabal en limitarlo solo a la primera infancia. En ese sentido, otro punto que creemos que debe revisarse en conjunto es el gasto fiscal que generará en el Estado la ejecución de este proyecto de ley. Creemos que podemos hacer una actualización en base a las mejoras que concordemos, una actualización de su informe financiero. Por lo mismo, creemos que hay que también analizar el financiamiento del fondo, particularmente si hay un racional económico en la cotización del 0,1% que se estableció respecto a las remuneraciones imponibles y también la renta imponible de los trabajadores independientes. Ahí nos parece que hay que analizarlo también en relación a lo que proponemos respecto a corresponsabilidad. Aumenta el número de cotizantes si integramos también el deber y la responsabilidad, pero también el derecho de los padres a también ser titulares del cuidado de sus hijos e hijas. Yo voy como en quinto lugar, pero creemos que también hay que involucrar en esta conversación a los distintos agentes que van a participar en la ejecución del proyecto de ley para determinar los alcances que tendrá su implementación. En ese sentido, algunos aspectos que nos parece importante es cómo se regula el acceso a sala cuna, considerando que la actual oferta pública es deficiente, ¿cierto? Y sabemos también que aumentar la oferta pública respecto a sala cuna y jardines infantiles es una inversión bastante grande. Afortunadamente nuestro país ha avanzado en la mejora de los estándares, lo digo como exalumna Junji, pero el país ha avanzado en los estándares respecto a sus jardines infantiles y sala cuna y de hecho a veces hoy esas instituciones Integra, BTF, Junji encuentran dificultades para lograr ubicar inmuebles disponibles que cumplan los actuales estándares, que son muy importantes en cuanto a seguridad, vías de evacuación, espacio disponible. Y por lo tanto tenemos que trabajar, creemos, en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y también cuáles son los ajustes y políticas que se deben efectuar desde el Estado para cubrir el déficit de educadoras de párvulos. Los nuevos estándares también establecen un racional de número de niños y niñas por educadoras y por también técnicas de educación. Y todo lo que buscamos alcanzar en cuanto a estándares internacionales indican que tiene que aumentar el número de educadoras universitarias de párvulos y por lo tanto esa oferta también debe ser incentivada.
y por lo tanto para poder cubrir aquella posible oferta vamos a necesitar trabajar en conjunto, por ejemplo, también con las universidades y los centros de formación técnica. En definitiva, como ejecutivo, no sé si siguiente, ¿quién está? Lo que proponemos, para poder resumir, que reconocemos el valor, la necesidad y la urgencia de avanzar en este proyecto de ley. Queremos apoyar su tramitación y proponemos levantar una mesa de trabajo entre el Senado, el Ejecutivo y otros agentes, como los que mencionaba, ¿cierto? La Subsecretaría de Educación Parvularia. También sería importante poder involucrar a la Dirección Ejecutiva de Integra, que conoce muy bien por cómo se está modulando la demanda. Hay que saber también que lamentablemente ha disminuido la matrícula en educación inicial producto de la pandemia y de la edad de vacunación. Por lo tanto, también tenemos que cruzar estrategias con Chile Crece y con Salud para poder incentivar la matrícula en educación inicial, porque todos coincidimos en que es una de las políticas más progresivas y de mayor justicia en las que podríamos avanzar. Entonces, levantar esta mesa de trabajo, nosotros estamos plenamente disponibles a poder coordinarlo y poder invitar a los distintos actores involucrados y poder ingresar indicaciones al proyecto de ley para fortalecer el acceso al derecho a la cuna, considerando, ¿cierto?, esta perspectiva de derechos de la infancia, de derechos humanos y también, digamos, de corresponsabilidad en la idea de la equidad de género. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministra. Hay hartos temas aquí que tratar, son todos bien importantes. Primero, ¿alguno de los senadores quiere decir algo antes de que intervenga yo? ¿Senador? Primero, valorar que el Ejecutivo está en disposición de apoyar su tramitación. Efectivamente, a nosotros nos gustaría recibir, ojalá, e invitarlos de manera permanente a que se sumen a la discusión. Ojalá podamos avanzar para que no sean proyectos que finalmente se terminen entrampando o estancando, y ojalá también que ustedes nos puedan proponer una lista de invitados precisamente para que podamos, si se quiere conformar, y ahí hay plena disposición, fuera del espacio de discusión de la comisión, algún espacio fantástico mientras funcione paralelamente. A nosotros sí nos interesa avanzar y eso quiero declararlo decididamente, porque me parece que este es un tema relevante, importante, pero hay ciertos asuntos que me gustaría también aclarar. Primero, sería bueno que ustedes nos pudieran hacer llegar también, ojalá, una lista de invitados. Segundo, invitarlo a usted personalmente, si así lo quiere, ministra, pero entiendo que también tiene otras obligaciones, o alguien de su equipo que pudiera integrar también de manera permanente esta conversación. Luego, creo que hoy día, y vistas las cifras económicas, el estado de situación por la guerra, por la inflación, por todo lo que está sucediendo, creo que el trabajo femenino es tremendamente relevante. Generalmente suele ser, junto con el joven, el más afectado cuando vienen periodos de cierta recesión. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero aparentemente todo apunta en que vamos a un periodo al menos de un cierto estancamiento económico, que donde no puede pegar o donde no debe pegar es precisamente en madres que además tienen a cargo niños, y que generalmente es un empleo más precario, de menor calidad y que afecta principalmente a mujeres. Coincido yo con lo expresado por la ministra, que esto es un derecho también de los niños y las niñas, y hay que ver de qué manera también se integra a los padres en esto, y avancemos precisamente en corresponsabilidad. Esto no solamente es fruto de una sociedad machista, sino a veces también de la misma práctica, porque también nos tocó discutirlo mucho en la Comisión de Constitución, que hay ciertas leyes que tienen una preferencia natural por la mujer, precisamente para darle una prioridad respecto de las obligaciones que no solamente culturalmente, sino que la realidad práctica les impone respecto de los niños. Entonces hay que ser tremendamente cuidadoso también para ver cómo se homologan esos derechos a hombres, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tutelas, en todo lo que tiene que ver con qué sé yo, los juicios de
de alimentos y ese tipo de cosas, para que finalmente cualquier modificación que tienda un poco a la responsabilidad no vaya a terminar siendo una modificación que eventualmente mejore la capacidad o la posición de la mujer respecto de los beneficios que hoy día la ley sí le permite. Respecto del sistema nacional de cuidado, me gustaría saber si en algún minuto también nos puedes poner más latamente sobre eso. ¿Qué es, en qué va a consistir? Esto me imagino que no sé si va a ser una sola ley grande, a veces, y por la experiencia que he tenido tanto como ministro como diputado y hoy día acá en el Senado, a veces de pronto pequeñas leyes que van armando algo más orgánico sirven más que una gran ley que a veces es más difícil, es más tramitosa, es más difícil de sacar, implica modificaciones a diversos cuerpos legales. Entonces, saber un poco cómo lo tiene pensado el gobierno en términos de cómo va a dividir ese proyecto, cómo lo va a hacer, si va a entrar a veces, porque no todas las leyes de cuidado eventualmente entran por acá, tal vez algunas van a la Comisión de Mujer, hay una comisión especial de vejez y discapacidad. Entonces, que nos pudieran explicar un poco cómo estiman también la idea del Sistema Nacional de Cuidado, los plazos que tienen, qué tiene prioridad, qué no, más o menos si existe un costo aproximado del proyecto. Sí, me imagino que barato no debe ser, pero seguramente necesario. Y en el Registro Nacional de Cuidadores y Cuidadores, claro, yo también entiendo que hay que, ojalá, tratar de, en la medida que vamos envejeciendo también, se va haciendo necesario tener cuidadores. Los cuidadores en general suelen ser familiares, en general no suelen ser pagos. Todos los subsidios o las ayudas económicas que existen por la vía del Ministerio de Desarrollo Social, que me imagino que también están trabajando en conjunto porque... no, salió del Comité Político ahora de Desarrollo Social, entró usted. Entonces, pero me imagino que están trabajando con Desarrollo Social para ver precisamente, porque hay una parte de financiamiento que viene del Ministerio de Desarrollo Social, pero es bien menor, por lo que entiendo, o insuficiente. Entonces, claro, eventualmente habría que partir por la primera infancia y después irlo complementando hacia, qué sé yo, los estadios mayores de edad. El proyecto, el gasto fiscal que tiene de momento es de 38.000 millones y en régimen ya debiera ser de 44.000 millones y eventualmente ahí sí nos puede echar una ayuda también el gobierno con sus equipos para ver de qué manera eso se actualiza a cifras de hoy, porque este es un proyecto del año pasado, si no me equivoco, ¿no? De enero, de hecho, de este año. Y claro, ver el asunto de la oferta pública. Este proyecto no remite exclusivamente a los BTF, los JUNJI o los Integra, sino también a los jardines infantiles privados o aquellos que sean capaces de levantar dentro de las mismas empresas, pero naturalmente una empresa que tiene menos de 20 trabajadores mujeres, las posibilidades de tener adentro el jardín, un jardín infantil es más difícil. Y eso, ministra, le agradezco la concurrencia y le dejo la palabra a los senadores. Gracias, presidente. La verdad, primero que todo, saludar con especial cariño a nuestra ministra de la Mujer, su asesora, a los colegas senadores, pero en particular a usted, presidente, porque el poner este proyecto en tabla ha significado también una voluntad que usted ha manifestado y que tuvimos ocasión de coordinar, así que le agradezco muchísimo que podamos estar discutiendo este proyecto que es de sumo necesario y de suma urgencia. La pandemia nos ha señalado con datos duros, lamentables, que la mujer ha retrocedido en el mundo del trabajo en más de una década, que tenemos hoy día la necesidad de que el resguardo de nuestros niños no solo sea prioridad para las madres, los padres, sino que sea prioridad para el país y para el Estado. Por ello yo creo que este proyecto implica un avance del cual hace muchos años, más allá de que este proyecto tiene inicio en enero de este año, que se ha venido solicitando la posibilidad de tener la sala cuna universal, el aumento, y donde hoy día se pone énfasis en especial en la voluntad de nuestro gobierno para que también sea una realidad con las connotaciones que aquí certeramente se señalan. La creación del Registro Nacional de Cuidadores, o sea, cuánto más vamos a tener que mirar para el techo para entender que al final del día la mujer, en términos
generales y digámoslo, culturales, y a veces lamentablemente es aquella a la cual se le asigna la labor de cuidado y no tiene ninguna, digamos, regulación, no hay, por cierto, una remuneración de por medio, no hay una validación más allá de lo social y de lo ético, pero creo que aquí obviamente se genera una necesidad de hacer frente y visibilizar que necesitamos un componente y necesitamos una regulación respecto a este tema urgente. Bueno, qué decir de la valoración del trabajo doméstico y otros que están incluidos, imagino lo que viene. Pero bueno, solo valorar aquello y preguntarle a la ministra dos cuestiones que quedaron ahí dando vuelta que son súper necesarias. La coordinación interministerial es básica. Yo valoro, lo he dicho en otra instancia, soy parte también de la Comisión de Minería, soy parte de otras comisiones, pero en especial también de la Comisión de Mujeres, en donde hoy día ha posicionado el presidente Boric a la ministra de la Mujer al comité político. Creo que eso es una señal súper potente de que aquí hay una intención clara, explícita, de que las políticas públicas y las decisiones de más alto rango esté obviamente sentada la ministra o la cartera que representa digamos, al número de personas mayoritarias, mujeres, que hoy día requieren de cambios urgentes. Y en ese contexto, la posición, obviamente, o la conformación de este equipo lleva a tomar decisiones a alto nivel, entre ellas, que significa también una coordinación estrecha con lo que significan los recursos. Entonces, en ese contexto, directamente, ministra, tenemos pisos para esto. Usted ha señalado que se van a generar, me imagino, conversaciones o ya lo están haciendo, pero sobre todo lo que menciona el punto 2, el fondo de Salacuna. Es decir, ahí se requieren recursos. Hubo una política con la presidenta Bachelet de generar muchas salas cunas, 4.000 salas cunas, etcétera, y fue muy exitosa. Pero hoy día nos vemos también con la sobrecarga de muchas mujeres nuestras y hombres también que ejercen las labores de, por supuesto, parvularios y parvularias, en todos los matices que aquí se ha señalado, pero que también están con una sobrecarga de trabajo que es inmensa. Entonces, el diagnóstico respecto de eso, en dónde van a ir también direccionados aquellos recursos, ya sabemos implementación, por ahí infraestructura, me imagino, pero creo que eso sería importante a lo mejor que nos diera alguna luz de cómo viene aquello y los tiempos. O sea, entiendo que este proyecto no tiene urgencia, digamos, no se ha priorizado. Sería interesante tal vez sondear aquello de acuerdo a todos estos elementos y ver la posibilidad de que también se avance más rápido. Queremos que nuestras mujeres vuelvan a trabajar. Es un derecho del cual tenemos también que hacernos cargo y muchas limitantes que ponen hoy día las empresas justamente la distinción y la discriminación que hay cuando hay hijos menores, cuando no tenemos y condiciones a lo mejor importantes para su resguardo, y creo que ahí es donde una gran herramienta, por no decir una de las principales herramientas, es generar las condiciones y garantías de la protección de nuestros niños. Valoro muchísimo la ampliación del programa Crece Contigo a mayor edad. Creo que es súper importante. Así que, dado que este proyecto presenta todos aquellos matices, a mí me gustaría esas definiciones se acelerara, se priorizara por el Ejecutivo y que obviamente también vaya aparejado el compromiso de Hacienda para los recursos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Antes de darle la palabra a la ministra, senador Galilea. No sé, pues dígame usted. Gracias, presidente. A ver, este proyecto yo lo encuentro de una trascendencia así gigante, ¿ya? Desde un montón de puntos de vista. Uno, del mejor cuidado de los niños. Dos, porque viene a corregir una situación que desde el punto de vista legal y jurídico era bien extraño, que tenía dos rarezas, por así decirlo. Una, que es que esta división de empresas que tenían más de 20 mujeres y menos de 20 mujeres, pero que además todo el cargo, en el fondo, de esta situación se lo llevaban las mujeres, porque ningún hombre contribuía nada a aportar a este sistema de cuidado de niños. Y por lo tanto, la modificación que plantea este proyecto de ley de decir toda la plantilla de trabajadores
hombres, mujeres, viejos, jóvenes, da lo mismo, todos contribuyen con su 0,1% de las remuneraciones a este fondo. Me parece de una justicia absolutamente mínima y era una deuda que había hace mucho tiempo. Y esta medida de la Sala Cuna Universal, presidente, a uno se le va olvidando, pero es un planteamiento que ya hizo, y por otros efectos, por efectos previsionales, que lo hizo la Comisión Marcel, el propio ministro Marcel, al que usted representó hace un poquitito de rato diciendo que iba a venir a esta comisión. La propia Comisión Marcel decía que uno de los elementos que había que establecer en Chile para efectos de incorporar a la mujer al mundo laboral, de que la mujer estuviese de manera mucho más estable en el mundo laboral, era esto, imponer un sistema de sala cuna universal. Entonces, acá muchas veces se han planteado, ministra, porque en esto estuvimos los últimos 2 o 3 años metidos, a través de un primer proyecto de ley que quedó ahí a medio andar. El presidente Piñera insistió con este proyecto de ley que estamos viendo. Entonces, acá uno siempre le puede encontrar a las cosas un pero aquí, un pero allá, qué sé yo, pero yo les pido, ahora que son gobierno, que está bien, uno siempre puede encontrar peros, pero que lo comparen con el volumen y la importancia de esta política social. Esto es enorme y debiera, a mi juicio, tener una prioridad total desde el punto de vista del Ejecutivo. Total. En este proyecto, no sé cómo se van a coordinar, no sé si usted, presidente, lo ha conversado, porque en este proyecto, naturalmente, que interviene el Ministerio de la Mujer, pero también, evidentemente, interviene el Ministerio del Trabajo, y también, uno puede también ver la arista de educación, y también, por mandato del propio proyecto de ley, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene que establecer el registro de cuidadores, en fin, y ver si se va a permitir que los abuelos, en fin, cuáles van a ser los requisitos para un cuidador, cómo se va a operar en todo ese sistema. Entonces, yo creo que es re importante que como gobierno también establezcan, a lo mejor ya lo han hecho, no lo sé, quién va a ser de cabeza en este proyecto y quien haga de cabeza, y yo creo que nosotros lo vamos a pedir como bancada al ministro Jackson, al presidente, que le pongan prioridad absoluta. Esto es de las grandes políticas sociales que tienen que ver con la mujer, y que tienen que ver con los niños, y que tienen que ver con un ordenamiento de nuestro mundo laboral que tiene implicancia y que tiene efectos y que tiene consecuencias gigantescas, que difícilmente podemos ver en su totalidad. Esto tiene informe financiero, por supuesto, el Estado ya calculó cuánto iba a hacer y lo puede hacer, así que no estamos frente a un imposible, pero reitero, yo les pediría, dado la cantidad de ministerios que en la práctica pueden intervenir en este proyecto, que haya uno que haga de cabeza y que nosotros, como senadores, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, Larreto, Gastón, todos, de que pidamos prioridad y esa prioridad se traduce en urgencias. Y que no nos enredemos, como nos ha pasado en este proyecto en los últimos años, en, oye, pero es que si el jardín es privado, no es privado, que si hay copago, que no pago. Miren, partamos, por último. Porque esta política es tan benéfica y de tal profundidad y justicia en sus efectos macro que no creo que sea justo que sigamos postergándola por cuestiones que son más bien accesorias a el proyecto en su conjunto. Así que quería dejar pasado esos recados, ministra. Feliz de que sea usted la que lidere, por supuesto. Si no es así, contamos igual con usted para que esto salga adelante cuanto antes. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Sí, solo una nota al margen. Le voy a dar la palabra al senador Saavedra y luego al senador Moreira. Cada gobierno llega con sus proyectos debajo del brazo y es natural que sea así. Lamentablemente, generalmente está el primer año que los gobiernos se instalan, 2 años luego para trabajar, donde hay que hacer todo esto, hacer las coordinaciones interministeriales, tener los debates, citar a la sociedad civil, citarlos a toda la mesa para que ojalá los proyectos salgan.
y después al final a veces pasa que los mismos proyectos se entrampan. Los tiempos, tanto los tiempos legislativos como los tiempos gubernamentales, suelen ser bastante más cortos que lo que los ministros en general estiman en un primer tiempo. Entonces yo creo que también es bueno, tomando un poco las palabras del senador Galilea, que el gobierno se haga el proyecto, se tome el proyecto. A mí me tocó ingresar, por ejemplo, el proyecto del Ministerio de Cultura y después lo tramitó completo el gobierno de la presidenta Bachelet y luego lo terminó promulgando el gobierno de Piñera II. Entonces, cuando los proyectos son grandes, toman tiempo y por eso que también es bueno conocer de qué manera se van a ir dividiendo estos proyectos para que efectivamente podamos avanzar y nos podamos todos anotar un logro en decir, mire, sacamos esto adelante, lo perfeccionamos, lo discutimos, el gobierno metió indicaciones, puso también su punto de vista. Cada sector político tiene un punto de vista respecto de cómo deben funcionar los distintos proyectos y sobre todo los proyectos que tienen que ver con prestaciones sociales. Entonces, la invitación es a que se sumen al proyecto y que lo hagan también propio. Y van a tener en este espacio, al menos mientras yo lo presida durante el primer año, y no me cabe duda que durante los años siguientes también va a ser así, van a tener la mejor disposición por parte de los senadores a que eso ocurra. Entonces, las líneas están abiertas, los teléfonos están abiertos, los equipos están invitados de manera permanente para que ustedes puedan concurrir, si así lo estiman, a esta discusión y vamos a abrir todas las vías de diálogo posibles para, ojalá, sacar este proyecto adelante con premura, pero bien hecho, y eso nos importa. Senador Saavedra. Gracias, presidente. Mire, estos son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos, efectivamente, pero que tiene que ser una preocupación del colectivo, de los que estamos aquí, de la expresión de la sociedad democrática que establece diferentes representantes de diferentes términos y que esta comisión es producto de un acuerdo político, además, que permite su funcionamiento. De ahí es que es tremendamente importante que esos criterios se expresen en lo concreto. O sea, no sacaríamos nada con elocuencias, y no tenemos resultados, porque todos damos cuenta de la necesidad de generar, de contribuir con mecanismos para que la mujer se integre plenamente al trabajo y sus hijos tengan el cuidado, tengan sus derechos, tal como usted lo ha manifestado, ministra. Y por lo tanto yo lo que quiero pedir, estimado presidente, es que la propuesta de trabajo que nos hace la ministra es la que recojamos y por lo tanto pediría primero que efectivamente, presidente, pudiéramos acordar como comisión, reitero, como comisión de trabajo del Senado, solicitarle al Ejecutivo que tenga bien instalar la urgencia respectiva para que efectivamente este proyecto vea la luz en un plazo prudente y no porque puede venir otro proyecto y lo vamos a ir postergando y hasta que al final va a salir de la tabla. Entonces, de eso no se trata. Y reitero, pedir como comisión de trabajo la urgencia al gobierno, está la ministra aquí, pero que sea un acuerdo de la comisión. Se lo propongo, presidente, usted lo debe sancionar. Lo segundo es que, ministra, usted nos hace una proposición, dice levantar una mesa de trabajo entre el Congreso, el Ejecutivo y otros agentes con miras a resolver los principales nudos detectados. Ustedes, entiendo con esto, que tienen detectado cuáles son los puntos críticos del proyecto y que, por lo tanto, tienen la propuesta para hacer las mejoras respectivas y con ello zanjar esto y lograr en un trabajo legislativo que podrá hacer aquí en otra parte para poder, yo preferiría que fuera acá en la comisión o que fuera acá en el Congreso, en donde se produjera ese debate y los acuerdos respectivos para optimizar el proyecto y dar cuenta, por lo tanto, de todos los enfoques que usted ha colocado, la universalización, el enfoque de género, los derechos de los niños y niñas como parte del proyecto. En fin, todo lo que nos dijo usted, yo registré acá y que es bueno incorporarlo, avanzar en la corresponsabilidad, en fin, un sistema y el Sistema Nacional de Cuidadores, que creo que es una cuestión que el Estado o el país necesita. Entonces, le pediría a usted si pudiera ahondar en esta propuesta que nos hace y a contar de cuándo usted estima pertinente el inicio de este trabajo interrelacionado con lo que dice el senador Galilea, porque esto no es solamente exclusivo de su responsabilidad como ministra. Hay otros ministerios que también están, el del trabajo, el de educación, por cierto, tiene que estar,
desarrollo social, que es clave en estas cosas también, pero hay que incorporarlos, por lo tanto, como ministerio ellos determinarán quiénes son los que ven. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Saavedra. Yo me hago parte de la solicitud de urgencia por unanimidad. Podemos, bien. Oficiamos, secretaria, al ministro Sexpress para solicitar la urgencia por unanimidad de la comisión. Gracias. Senador Moreira. Gracias, presidente. Lamentablemente estaba en la comisión de pesca, que se demoró bastante, teníamos ahí algunos problemitas. Así que un placer de saludar a la ministra, bienvenida. Da gusto escuchar al oficialismo de hoy, oposición en el pasado, con respecto a este proyecto. Y bueno, lo importante es que salga adelante porque todos vamos a coincidir que este es un proyecto importante. Pero yo solamente tengo 3 preguntas, espero no llegar tarde a mis preguntas. ¿A qué se refiere con que el hombre debe tener una mayor participación parental en el cuidado? Le pregunto esto porque el proyecto considera que el padre que tiene a su cargo un menor de 2 años es beneficiario de la ley y además todos los hombres contribuyen con el 0,1% de remuneración para el financiamiento del fondo. Eso como primera pregunta. Como segunda pregunta, ¿cómo ve usted, ministra, la aplicación de la ley en el caso de mujeres con empleos informales? Hoy son más de 2 millones de personas informales. Y finalmente, si un jardín o una sala cuna ofrece un mejor servicio, ¿es partidario usted el copago por ello, además el subsidio público? Solo esas 3 cositas. Muchas gracias, senador. Ministra, si tiene a bien hacerse cargo de las distintas consultas de los senadores, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Voy a intentar ir por parte. Primero, respecto a la cuestión del Sistema Nacional de Cuidados, yo creo que podría tomarme todo el tiempo de respuesta ahora en explicar más o menos los diseños internacionales que estamos mirando, toda la discusión que se está dando a nivel también de organismos internacionales y también empresas respecto al cuidado como cuarto pilar de la seguridad social y otros. Entonces me gustaría, si tienen a bien, poder explicarlo en otra oportunidad. Yo feliz de venir a contar cómo es efectivamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Con la ministra Janet Vega somos las coordinadoras de la Secretaría Ejecutiva del órgano que va a estar a cargo del diseño. Solo digo, este año tenemos planificado una etapa de discusión y diseño en conjunto con la Academia Sociedad Civil para poder como ponernos de acuerdo respecto al marco conceptual e institucional. No tenemos pensado innovar este año respecto a un proyecto de ley que cree el Sistema Nacional de Cuidado. Sí, porque sabemos que el cuidado es una necesidad urgente, hemos determinado avanzar en lo ya existente en cuanto a cobertura, por eso es el anuncio de la ampliación del Chile Crece Contigo hacia los 14 años y también la inclusión del aumento de cobertura de los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor y de centros diurnos para demencia dentro del Plan Chile Apoya. Porque sabemos que efectivamente el cuidado de personas mayores también forma parte de ese aumento del 529% según las cifras de mujeres que salieron del mercado del trabajo para cuidar. Pero feliz de poder venir a exponer en detalle el diseño en otra ocasión. Veo que hay varias preguntas que tienen que ver con los tiempos, las urgencias. Yo entiendo que aún no se vota la idea de legislar este proyecto. No se ha votado en general. Okay. En particular, lo que quizás la senadora Carvajal y el senador Galilea lo puedan comentar, el método de trabajo que nos proponemos nosotras como Ministerio de la Mujer en general tiene que ver con poder adelantar la mayor parte del trabajo legislativo en coordinación con los representantes. Por eso es que proponemos también, atendido a todo lo que he escuchado antes de que iniciara la sesión, también del aumento de las sesiones especiales y también las dificultades que hay a veces para poder
hacer sesiones conjuntas o los topes que hay, de poder trabajar en conjunto con los asesores y asesoras en una mesa de trabajo que, como decía, estamos plenamente disponibles a coordinar con el resto de ministerios y organismos públicos involucrados para poder resolver los nudos. Ahí paso respecto a los nudos que me pedían detallar. Creemos que ahí, como señalaba, hay que definir bien la cuestión del racional de cotización, es decir, y estar seguros de que eso es lo que corresponde a la demanda actual que tenemos o que lo puede cubrir, y en caso de que no lo pueda cubrir o que irrogue mucha presión fiscal, cómo definimos criterios de progresividad, por dónde partimos. ¿Cierto? Creo que esa es una discusión importante, sobre todo de cara a que si se busca eliminar el tope de 20 trabajadores, eso también va a tener un impacto en la mediana y pequeña empresa y por lo tanto tenemos que discutir también por dónde se parte. Me parece que eso es un... ¿Tienen duda con el 0,1? Uh-huh. Sí, sí. Ya se lo pedimos, créame. Sí. En segundo lugar, nos parece que es importante hacer un trabajo coordinado con las universidades y centros de formación técnica porque un aumento de oferta, sea pública o privada, de educación inicial necesita profesionales para que mantengamos el estándar que mencionaba, ¿cierto? Ese ratio de educadoras y técnicos de nivel superior en educación que puedan proveer el estándar para niños y niñas y por lo tanto tenemos que también definir cuál es el déficit que hay y cuáles son los estándares que nos faltaría cumplir. Nos parece que ese es un trabajo importante que involucra a la Subsecretaría de Educación Parvularia y eventualmente a la de Educación Superior, pero creo que ahí se replicaría el Ministerio. Y por último, cómo se regula el acceso a la sala cuna. Y ahí paso a las preguntas. Respecto a la informalidad en el empleo, efectivamente, la informalidad del empleo femenino es un problema mundial, es un problema especialmente intenso en Latinoamérica por distintos factores que se identifican como culturales, en particular en Chile. Organismos como Comunidad Mujer, por ejemplo, hay mujeres, pero también las organizaciones feministas, y menciono como el ARCO, porque digo que es difícil lograr un consenso entre, digamos, un arco tan amplio, pero todas coinciden en que el beneficio de sala cuna solo sea adjudicado a la mujer es en parte una limitación a la agenda de corresponsabilidad, pero también un elemento que dificulta el contrato de las mujeres, porque en términos prácticos terminan pagando solo ellas el costo social de la reproducción. Digamos, siendo que hemos avanzado como país y en general como sociedad a considerar que el cuidado es una responsabilidad compartida. En ese sentido, claro, aquí pueden participar los padres solo si detentan el cuidado personal. Me permite observar que eso es una cifra súper baja. Y que también considerando las diferencias en cuanto a niveles, tasa de contratación, salario y tipo de empleo, sería pertinente no limitarlo a eso, pero sí en atención a lo que señala el senador Cruzcoe, que es cierto que no por avanzar a rajatabla en corresponsabilidad no hagamos caso omiso a las diferencias que efectivamente existen, por ejemplo, en cuanto a violencia. Sí hay disposiciones que se han ocupado a nivel internacional en que tiene que concurrir acuerdo por parte, digamos, quien provee el derecho a sala cuna, si no es quien tiene el cuidado personal, tiene que tener el acuerdo de quien detenta el cuidado personal. Me parece que eso es perfectamente posible. Y bueno, insisto, está el avance en el derecho a sala cuna y la agenda de corresponsabilidad está en nuestro programa de gobierno. Por eso es que también como gobierno consideramos que no nos interesa retrasar la tramitación de este proyecto de ley, sino que trabajar en conjunto para poder indicarlo, para poder mejorar esos puntos que nos parecen que son mejorables. Y ahí, bueno, creo que la cuestión de la provisión, en particular del copago, fue una discusión que fue bastante rígida durante el anterior proyecto de ley que intentó el gobierno anterior. Y ahí solo quiero recordar que hubo un consenso bastante unánime, no en el mundo político, pero sí en la academia, en la inconveniencia de escolarizar la educación inicial. ¿Cierto? La educación inicial tiene objetivos de desarrollo pertinentes a la etapa de 0 a 4 años que tienen objetivos muy distintos a la educación escolar
y lo que muchas académicas, entre ellas, por ejemplo, María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación, la primera mujer, la primera educadora inicial en ganar el Premio Nacional de Educación, señalaron la inconveniencia de poder introducir mecanismos que son propios de la educación escolar, como la asistencia, dentro de la educación inicial. Y me gustaría como poder relevar eso porque es un punto que tiene que ver con lo pedagógico y con el adecuado desarrollo de los niños y niñas, más allá, digamos, de lo que se dio en el debate de ese proyecto de ley. En particular, bueno, el ministro Jackson, por supuesto que va a saber que acá hay una solicitud de poder ponerle urgencia al proyecto. Más allá de eso, yo insisto en que podemos trabajar en conjunto, más allá, digamos, de la urgencia que va a tener que resolverse en conjunto, digamos, con toda la cartera de proyectos. Yo en particular no tengo problema con que se avance en esta agenda en ninguna medida, pero es algo que, por cierto, tenemos que conversar. Pero insisto, los aspectos que les vine a proponer son aspectos que ya conversamos con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social y ciertamente con Hacienda y Sexpress. Y por lo tanto, por eso está la voluntad de que podamos trabajar en conjunto en resolver esos nudos y poder avanzar con la tramitación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ministra. Estamos más o menos en hora, un poco pasados incluso. Así que si hay alguien más que quiera decir algunas palabras o vamos cerrando. Para la próxima sesión propongo primero abrir un plazo, senadora. Sí, gracias, presidente. Bueno, valorar la fuerza que le pone la ministra también a esta temática que ha hecho súper sintonía con todo lo que nosotros queremos. Creo que hay una definición que ojalá pudiera hacerse respecto a la urgencia, pero sin duda también por la disposición de avanzar y colaborar en lo que sea necesario en el seno de esta comisión o de otra instancia. Lo último es solicitar, si es posible, por su intermedio, presidente, algún diagnóstico actualizado en razón a esta materia que pudiéramos tener nosotros a la vista a propósito de, claro, sabemos las cifras generales, pero demanda de esa lacuna, cómo se ha planteado respecto a la situación de los inmigrantes, donde uno en la región recibe mucha información, no me voy a hacer referencia a ella, pero de esta temática, si nos pudieran entregar algún tipo de diagnóstico actualizado a propósito de lo que sucedió también con la pandemia, obviamente. Así que eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Senador Moreira. Sí, aprovechando que está usted, ministra, y venía a hablar sobre la sala cuna, sí, en el fondo titulares nomás, ¿cuáles son los proyectos que ustedes pretenden titular nomás, impulsar como ministerio? ¿Cuáles van a ser las prioridades a ustedes? Que sería importante conocerla aprovechando que está aquí. Ministra. Gracias, presidente. Como ministerio, nuestra prioridad hoy para el Senado es la ley integral de violencia contra las mujeres. Está actualmente radicada en la Comisión de Constitución. Por eso mencionaba que nos hemos reunido, por ejemplo, con el senador Galilea para poder comentarle cómo queremos indicar el proyecto y cómo queremos avanzar en su tramitación. Nos parece que ese es otro tema en el que, digamos, tampoco cabe esperar mucho más. También el lunes ingresamos como gobierno, bueno, se dio cuenta el martes, pero ingresamos el lunes como gobierno el proyecto para el pago efectivo y de las pensiones de alimentos. Eso ingresó con una suma urgencia. No, ingresó acá al Senado. Sí, a Comisión de Mujer. Esa es otra prioridad, y dentro de la cartera de proyectos que ya, digamos, están en tramitación, a nosotros ciertamente nos interesa poder llegar a un acuerdo con todas las parlamentarias y parlamentarios respecto a sociedad conyugal. Estamos trabajando en poder llegar a acuerdo porque creo que ya hay un par que ya me han escuchado mencionarlo, pero fue el tema de tesis de grado de Elena Cafarena. Así estamos de atrasados en esa definición. Entonces nos interesa poder llegar a un acuerdo amplio al respecto. Yo creo que sí, lo de sociedad conyugal, de todas maneras, Constitución. Sí, bueno, varias cosas. Primero,
Primero, agradecerle a la ministra, reiterar la invitación a acompañarnos con sus equipos técnicos en la discusión, en todo lo que venga. Me interesa, dado el acuerdo que este proyecto tiene, citar para votar en general la próxima sesión y al mismo tiempo abrir un plazo para invitados hasta el viernes, para que podamos llegar. Hay personas que quieren exponer, de Comunidad Mujer, del CEP. Me interesa también que vengan las asociaciones feministas que tengan interés y las corporaciones. También entiendo que David Bravo estuvo también muy incorporado en este asunto, que era precisamente para darle mayor promoción al trabajo femenino. Y no sé si se me va quedando algo más. Bueno, el oficio a SECPRES para que acompañe la urgencia, pero de todas maneras, Sí. aún así, nosotros vamos a tratar de ir combinando, y esto también es importante para los senadores que componen esta comisión, proyectos que tengamos que sean mociones con proyectos también del Ejecutivo. Nosotros no nos vamos a perder en términos de respetar la urgencia, no nos interesa que suceda como ha sucedido en otras ocasiones en que la prerrogativa de ponerle urgencia a los proyectos del gobierno no se cumpla. Nos interesa que sí se cumpla, y en la medida que van llegando también vamos a ir poniéndolos en tabla, también buscando combinarlo con proyectos que vengan de mociones y que sean importantes, y ojalá que vayan generando acuerdos más transversales. Conversamos en su momento también con la senadora Loreto Carvajal, que había proyectos que eran de su autoría y que eventualmente, como se señaló acá con el proyecto de jornada laboral flexible del senador Piuk y del senador Galilea y varios et al, por decirlo de alguna forma, para irlo incorporando también en la tabla. Presidente, Ministra, sí. ¿para cuándo? Es que nos pidieron también que les hiciéramos una propuesta de invitados, entonces quería quedar clara en las fechas para el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿A qué hora le acomoda, secretaria? Hasta Viernes a el viernes mediodía. Mediodía, porque hay que invitar con anticipación a los... Sí, señor. Sí, y ojalá con números Pero de porque- teléfonos, que a veces se nos... Ojalá para el próximo miércoles, pero como le digo, no quiero casarme hoy día con la fecha, porque como vamos a tener que ver salario mínimo, y tenemos además una sesión especial, que es lo que señaló el senador Galilea al principio, eventualmente tendremos que hacerlo para el miércoles, pero no el miércoles a esta misma hora, sino el miércoles eventualmente de 3 a 4. Por eso prefiero informar de esa fecha luego. Y por haberse cumplido el objeto Perdón, senador Galilea. Quería proponerle que le cobre la palabra a la ministra ¿Mm? y que, no sé si a través de Camila, qué sé yo, pero los asesores empiecen ya a ver este tema, empiecen a trabajar y empiecen a Podemos... generar sí, información, sí. cosa de ir ganando tiempo en esta Sí, materia. o sea, nos vamos con la tarea de ese disposición, diagnóstico ministra, sí. actualizado, presidente Benizo, y también de poder generar al menos una primera reunión de asesores, pero quería también sugerir que también pudieran invitar a los otros miembros del Ejecutivo, Sí. del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, Sí. antes que De todas maneras. las organizaciones, que me parece relevante, No, pero no, desde ya toda la el trabajo disposición yo a que creo que podamos sí. generar esa primera reunión con asesores, asesoras y representantes, digamos, como insisto, ya tuvimos nosotros esa reunión por parte de los ministerios, parte del Ejecutivo. Sí, esa era una de nuestras sugerencias. Sí, que perdón, Sí, senadora ya está Carvajal. decidido, perdón. En está razón de está- está aquello- Trabajo, Educación. trabajo, bien digo, educación, y luego hacienda en su caso cuando ya. corresponda. Ok. Senadora Carvajal. Sí, era en ese mismo tenor, presidente, tal vez generar una sesión especial con este tema donde estén invitados los tres carteras en una misma sesión y que se pronuncien respecto, y le damos más celeridad para que después, si llega a las respectivas comisiones, no como un pre-trabajo, digamos. Y lo segundo, solicitar de manera tal vez más formal la comparecencia o la invitación al ministro de Hacienda a propósito de los señalados por los anuncios en razón de la reforma previsional. Creo que sería interesante. Sí, que lo pudiéramos tomar como acuerdo y fecharlo.
Sí, cómo no. Entonces, a la secretaria, citar al ministro, no sé si para la próxima sesión, para la subsiguiente, probablemente para permitirle también avanzar al gobierno y que se constituya también el Consejo Laboral, que está presidido por la CUT, donde participa la CPC. Estuvimos invitados a la OIT, a la sede en Vitacura de la OIT, para dar inicio un poco a los diálogos de previsión. Debía haberlo mencionado probablemente al principio. Con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, los presidentes de las comisiones de trabajo de ambas cámaras, más la CUT, el Ministerio y la CPC, precisamente para dar inicio a estos diálogos que se van a llevar adelante en Chile. Creo que a esta altura es importante abrir esos canales de diálogo, sin duda, pero parece haber ya un acuerdo bastante amplio de qué es lo posible, lo factible políticamente para hacerse, para llevar adelante, y yo creo que en algún minuto vamos a tener que caer al proyecto mismo. Yo espero que sea más temprano que tarde, porque si no, como suele pasar, al final algunos empiezan a perder un poquito la paciencia y dicen, oye, impulsemos ya los proyectos que existen, pero yo creo que hay buena voluntad, ha habido buena disposición, ha habido buena disposición de la ministra del Trabajo, más allá que nos contó por la prensa que estas cosas eran retroactivas, pero hicimos la salvedad y se conversó. Y bueno, vamos a citar también al ministro Marcel, que yo creo que es importante que no, porque además presidió ni más ni menos que una comisión con su nombre en esta materia, así que algo de eso entiende. Le agradezco nuevamente a la ministra Orellana, a su asesora y a su equipo, invitados por supuesto a trabajar, y van a tener las puertas abiertas en esta comisión cuando ustedes lo estimen conveniente, y muchas gracias por acompañarnos hoy y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Gracias.